Hola, mis queridos amigos, aquí seguimos. Entonces, van a recibir tres partes o dos partes. Voy a continuar con otra parte que para mí es importante y es el aprendizaje de la humildad. Ahí tenemos un libro muy interesante que hace mucho tiempo y es Educar en Ser Persona, ocho aprendizajes. Es un libro pues que he utilizado mucho y de ahí he sacado pues como algunas de las cosas que nos ayudan a mirarnos. Siguiendo en esta línea, entonces el aprendizaje de la humildad, aquí lo trabajamos y en este libro de un español, el aprendizaje de la limitación de la condición humana. Quiero aquí como tener en cuenta dos componentes. Uno desde la parte humana y cómo complementa y se fortalece desde la parte espiritual, ¿cierto? Y quisiera empezar con algo y es diciendo, quien es humilde tiene la mejor relación con Dios, porque la humildad me permite reconocerme y reconocer quién soy, reconocer mis limitaciones, reconocer mi miseria, mi pecado. Me lleva a decirle al Señor, Señor, en ti todo lo puedo, pero sin ti no lo puedo. Entonces me lleva a buscar esa saciedad en Él. Me lleva a reconocer que las cosas no las puedo hacer sin Él. Entonces ahí es muy importante porque la humildad no es solamente una virtud, sino que la humildad se une también a tener un estilo de vida. Y la humildad es actitud, es transformación, es algo que se plasma desde el sentir, desde el pensar y del actuar. Y no se refiere a una condición económica o se refiere a abstracto. Algunos dirán, Lili, el rico no entendía que para poder llegar al reino de los cielos, el joven rico para poder hacer ese seguimiento tenía que dejar lo que le podía impedir ese seguimiento, lo que podía llevarlo a ser plenitud, que su corazón estaba colocado en dónde. Y hay personas que colocan su corazón en la riqueza, colocan su corazón en otras cosas que no deben colocarse. Entonces, lamentablemente, esa es una de las limitaciones que tenemos y es que dónde estamos colocando el corazón. Entonces, ahí es donde se genera también la codicia, donde se genera también la ambición, donde hay personas que sin lo económico no son nada, sin lo material no son nada, su finalidad es buscar eso, entonces su corazón no está bien cimentado. Y partamos de la pregunta que siempre nos hemos hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si me quitan todo eso? Si me quitan lo material, mi carro, mi casa, ¿qué termino siendo yo o qué terminamos siendo? Entonces, aquí voy a leerles textualmente: la humildad es el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo con ese conocimiento. ¿Y por qué no es de extrato? Porque una persona que puede tener mucha plata puede ser humilde, pero a veces el que no tiene plata puede que no lo sea. Hay personas que les cuesta reconocer su imperfección. Hay personas que les cuesta reconocer sus límites y si lo hablamos en términos de la ausencia de Dios que está teniendo, gente dice, me basto solo, primero yo, segundo yo, me basto solo. ¿Cuál Dios? ¿Para qué lo necesito? ¿Para qué? ¿Cierto? No olvidemos que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad para mejorar y de elegir mejorar, de cambiar y de transformar nuestra propia existencia. Si yo tengo una buena autoestima, voy a ser humilde también. Eso va todo ligado. Porque la autoestima, acuérdense cuando lo hablábamos, la autoestima no es ausencia de debilidades, de aspectos a mejorar. La autoestima es ese agrado, ese aprecio, esa valoración, esa estima que yo siento por mí mismo, pero que me permite reconocer mis limitaciones, mis debilidades, ¿cierto? Y los aspectos a mejorar, no es ausencia. Y eso me lleva a reconocer que el otro también es hermoso, es especial, es mi prójimo en esa experiencia con el Señor, que también tiene limitaciones, que también Él y yo nos equivocamos.
Este aprendizaje constituye el principio de realidad más básico de todos, de nuestra realidad, de los otros y del mundo. Para vivir, convivir o educar mejor, situarnos en la realidad es una condición indispensable. Lo contrario alimenta falsas expectativas que provocan sufrimiento, infelicidad y conflictos innecesarios. Aquí hay una cosa interesante que este autor plantea y es que él nos habla de que a veces nos han transmitido ciertas cosas, todo lo podemos lograr, a veces desconociendo la limitación, pero en una forma que puede traernos problemas. Entonces, alguien se propuso algo, ¿cierto? Y no lo logró. Y de pronto no por falta de esfuerzo o algo, sino de pronto también por su limitación. Y eso no debería a veces frustrarlo o llevarlo a sentirse mal. Y yo creo que es un manejo interesante. Aquí nos habla de la conciencia de la limitación para que empecemos. La conciencia de la limitación es una fuente de saber y de sabiduría inagotable para la vida, la convivencia y la educación. Vivimos, convivimos, educamos al margen de esa conciencia, dando la espalda a esa realidad. Es muy importante que el aprendizaje ocupe un lugar relevante en la educación y en la formación humana. Entonces, empecemos con algo. ¿Qué significa ser limitados? Entonces, de alguna manera, la limitación también nos lleva a imperfección. Desde el humano, desde Dios somos perfectos porque somos a imagen y semejanza, pero en nuestra condición humana encontramos imperfección. En este sentido, normalmente llegamos a reconocer en nosotros mismos que no somos capaz de hacerlo todo bien. Incluso dando un paso más, podemos aceptar que todo lo que hacemos es perfectible. Tampoco nadie va por la vida diciendo yo soy perfecto, entre otras cosas porque estaría mal visto. Hay personas que dicen todo lo hago perfecto. Si a mí me preguntan, Lili, yo tengo limitaciones y yo no sé dibujar. Eso me hace, me tiene que llevar a frustrarme o a decir que no soy capaz o que no lo logré o que no lo intenté. Esa no es una habilidad que yo tengo, pero sí tengo la capacidad de otras cosas, ¿cierto? También hemos visto el que no dice, pero actúa como si no lo pensase. Aquí en esta parte que acabé de leer es que hay personas que dicen, no, yo no cometo errores, no, yo no me equivoco. El que se equivoca es usted, el que hace mal las cosas es usted. Nos encontramos ante un narcisista, todo alrededor de él, todo es perfecto, también un egocentrismo que lleva a que la persona no reconozca. Quien es humilde reconoce sus errores, quien es humilde reconoce su limitación y que se equivoca. Y esa humildad lo debe llevar a reparar, a reconocer, a hablar con el otro, ¿sí? Y además porque eso me tiene que llevar a mí a reflexionar también cómo impacto la vida de la otra persona, cómo soy con el otro. Muy bien, entonces voy a leer cositas porque este libro aquí se están dando cuenta, cosas, y tengo que aprovechar porque uno tiene la limitación en clase, pero cuando puede enviar esto grabado, pues uno se puede extender más, ¿cierto? Entonces nos dice, em, todo esto refleja que en nosotros y en la sociedad hay un reconocimiento, al menos teórico, de nuestra limitación, entendida como imperfección. En la práctica, ya en la realidad, el asunto resulta más problemático, nos dice el autor. Se nos presentan resistencias profundas. Preferimos que nuestra autoimagen se vincule más a un ideal perfecto de nosotros que a la realidad precisa, lo real de lo ideal. Hay personas que usan máscaras, hay personas que quieren mostrarse como los demás quieren que las vean, hay personas que no son auténticas, hay personas que renuncian a sí mismos o se plantean un ideales o muestran que son perfectos, eso se cae. Ahora, mucho cuidado, la condición de ser humilde rompe otras cosas, ¿cierto? Y rompe con la incapacidad de frenarme y de no crecer. Quien es humilde va a buscar crecer, mejorar, pulirse, pero también se da cuenta que necesita el otro. Eso es otra cosa. El que es narcisista, el que es egocéntrico, se va a centrar en que no necesita de nadie, con él le basta, le sobra. Hay una ruptura de nuestra vida comunidad, hay una ruptura con el prójimo también.
¿cierto? Entonces, con cuidado con presentarnos ideal o también colocamos a las personas en un ideales en un pedestal y después fallan, se equivocan y eso hace ruptura. Entonces, mucho cuidado también con eso, porque si no vemos al otro como real, sino como ideal, cuando se equivoque va a ser funesto. Va a haber conflicto, van a haber unas heridas muy profundas que van a ser complejas de sanar. Las situaciones que nos ponen en contacto con nuestra imperfección nos producen a veces malestar y tratamos de esquivarlas todo tiempo a través de estrategias. Aquí utiliza la palabra artilugios. La memoria me dice, has obrado mal. El orgullo me dice, no has podido obrar. Y el orgullo acalla la memoria. Nish. Vuelvo a leerlo. Miren tan importante. Las situaciones que nos ponen en contacto con nuestra imperfección nos producen malestar. Hay gente que no quiere reconocer su falla, se cubre su orgullo. Hay un orgullo de sentirme orgullo de que soy persona, ser humano, valioso, hermoso, bendecido, amado, pero hay un orgullo que lo llamo estúpido, que es este, sí, que no me permite a mí crecer, que es más de ego, más de yo no me equivoco, yo tengo la verdad, ¿cierto? Y hago cualquier cosa para tratar de no sentir ese malestar y acallo y busco acallar la memoria, porque la memoria, pero en este caso no es tanto la memoria, sino uno al otro que ahorita voy a hacer, que es la conciencia, ¿sí? La conciencia me va a decir, has obrado mal. El orgullo me dice, no has podido obrar mal, y el orgullo acalla la memoria. Esa está entre comillas, ¿cierto? La memoria me dice, has obrado mal, y el orgullo me dice, no has podido obrar mal, y el orgullo acalla la memoria. Esa es la frase de Nietzsche. Nos hacemos perfeccionistas hasta límites obsesivos para olvidar nuestra imperfección o logramos deslizarnos por la superficie de la vida, de modo que nunca tengamos ocasión de profundizar en nuestro error. Entonces, con Jesús todo lo puedo, todo lo logro, pero Jesús también reconoce mis limitaciones. Hay cosas que cuando reconozco mi limitación, Dios le dice, contigo no, tú solo no puedes, es con mi ayuda. Por eso la humildad me permite tener esa relación auténtica, real, profunda, reconocer quién soy, mi limitación, mi miseria, mi pecado, para decirle a Él que lo necesito. Muy bien, sigamos por aquí. Nos hacemos perfeccionistas hasta límites obsesivos para olvidar nuestra imperfección o logramos deslizarnos para la superficie de vida, de modo que nunca tengamos ocasión de profundizar en nuestro error o siempre encontramos una causa ajena a nosotros que explica el fallo. Los del ego siempre, no es que fuiste tú, no es que yo no hubiera reaccionado así si tú no hubieras hecho eso. O volcamos nuestra vida en el objetivo de sentirnos buenos para que nuestra imperfección quede oculta en esa imagen. El fariseo con el publicano. El fariseo, yo no hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo no he hecho esto, yo no soy como aquel. O nos dejamos arrastrar por una intensa hiperactividad para no tener que detenernos en nuestra realidad, o nuestra vida se convierte en una continua autojustificación. No tenía más remedio, lo que has hecho es, él es peor, etcétera. En fin, todo vale para librarnos de la angustia que nos produce el contacto con esta imperfección. ¿Cómo vamos a buscar a Jesús si no reconocemos quiénes somos? Si no reconocemos que en Él todo lo podemos. ¿Sí? Ahora, hay un planteamiento aquí interesante que quiero que miremos y es, no todo es posible. Vamos a ver cómo estamos en el primer nivel de la limitación, nos dice. Y en el segundo piso, el segundo momento de la condición quiere decir que si no lo sabemos, que no quiere decir que ni lo sabemos ni lo podemos todo. Aquí hay un planteamiento frente a lo que ha transmitido, ¿cierto? No todo es posible, nos plantean acá. Esta conciencia nos ayuda a prepararnos para la frustración. Aquí se plantea algo muy interesante y es que dice, usted lo puede lograr, usted todo lo puede, usted todo lo que se lo proponga lo logra. Y si no se logra, ¿qué pasa? ¿Es falta de capacidad? ¿Cómo se maneja la frustración? ¿Sí? La vida, entre otras cosas, sabe vivir la frustración, sabe integrar lo que ocurre, lo que no ocurre como esperamos. ¿Cuántos sucesos de mi existencia y de mi vida
no ocurren como yo quiera y lo que me llevan es a golpear, a aplastar mi autoestima, a sentirme frustrado, a sentirme herido. Cuando yo entiendo que no todo es posible, pero en una manera realista, no extrema tampoco, también eso me prepara para manejar esto. Quien no sabe hacerlo sufre mucho y hace sufrir mucho. Sin embargo, paradójicamente, el núcleo de la mayoría de los mensajes publicitarios, incluso políticos o dentro de otro tipo, nos informan de lo contrario. Si quieres, todo es posible. Si haces esto, serás capaz de todo. Si compras aquello, podrás alcanzar lo inalcanzable. Si no votas, todo será perfecto. Aunque vivamos en la expectativa constante de lo contrario, lo cierto es que ni lo sabemos ni lo podemos todo. Conviene tomar conciencia profunda de ellos para situarnos mejor en la vida ante los problemas y las relaciones que se nos presentan. Y si lo hablamos en términos de fe, también les cuento eso. Porque si yo no reconozco que todo no lo sé y todo lo puedo, entonces no voy a buscar ayuda, no busco al prójimo, no busco a Dios. La limitación de nuestra condición nos recuerda también que no somos dueños de la verdad absoluta ni de toda razón, simplemente porque ni lo vemos ni lo conocemos todo. Nuestro conocimiento de la realidad siempre es parcial. Por eso yo puedo tener mi verdad, pero el otro también, ¿cierto? Tiene su verdad. Una de las cosas que a veces nos lleva cuando no somos humildes, cuando es nuestro ego, es que podemos cometer injusticias y podemos provocar heridas. Y a veces a algunos de nosotros nos cuesta darnos cuenta de eso. La limitación de la condición humana es una realidad incontestable a la que no miramos de frente. Afecta a todas las personas por igual, a las de una religión como a la otra, a los ricos, a los pobres, a unas ideologías y a las otras. Limitación nos une y nos iguala a todos. Mire tan especial esto, todos somos iguales. Nadie puede decir que por una cosa es que alguien tenga un cargo, para que sepamos. Una cosa es que alguien tenga un cargo, ¿sí? Otra cosa es que alguien sienta que es más que los demás. Aquí la limitación humana nos dice, todos somos iguales. Sin embargo, rehuimos la limitación, nos da miedo, nos produce malestar, nos pone en contacto con una imagen de nosotros mismos que no queremos o que no terminamos de aceptar. Entonces voy a leer algo de 10 puntos, ¿cierto? Somos seres imperfectos, todo lo que hacemos es perfectible, ni lo sabemos ni lo podemos todo, porque ni lo vemos ni lo conocemos todos. No somos dueños de la verdad ni de la razón absoluta. Somos incapaces de plenitud y de felicidad permanente. Aquí hay un planteamiento que lo quiero dejar. Humanamente no, pero en Cristo sí. Esto lo humano, ahí complementado. Desde Cristo encontramos esa felicidad, pero la felicidad no es un estado emocional, es un caminar. Y no se exime de dificultades y problemas. En Cristo se puede, ¿cierto? Pero esos estados ideales de que no ausencia de sufrimiento, ausencia de problemas, eso no es plenitud de vida. Somos seres inacabados, estamos en profunda formación, damos respuesta a nuestro sentido de vida. Somos seres finitos e inmortales. Estamos de paso. Además, si llegamos a ella, nos espera la vejez que implica deterioro. Cometemos injusticias, provocamos daño, dolor. El conflicto nos acompaña. Esa es una realidad que no podemos rehuir. Un significado muy práctico y concreto, no sabemos qué pasará mañana. Estos son unos significados de la limitación de la condición humana que me parecen interesantes. Estos significados afectan a toda la humanidad antes, ahora y siempre. Ahora, miren qué cosas tan especiales. Yo creo que si aprendiéramos a entender, el ser humano se equivoca, el ser humano se enferma, el ser humano muere, el ser humano está de paso, no tenemos la verdad absoluta, necesitamos del otro, no estamos en el mundo, nuestra vida sería mejor, se viviría de una manera más óptima, ¿sí?
La conciencia de la limitación no solo me permite situarme mejor en la vida y en la existencia para saber también quién soy yo, qué puedo hacer y esperar o esperar. Es también determinante para resituar mi relación con los otros, mirar esa relación. Yo soy imperfecto y limitado, pero mi interlocutor también lo es. Sin embargo, suele ocurrir que de él espero respuestas que cumplan las expectativas que yo tengo. La conciencia de limitación propia nos permite entender mejor la ajena. Nos hace más humildes y de este modo crea condiciones para la empatía y para comprender desde nuestra imperfección, la de nuestros prójimos. En consecuencia, es un presupuesto básico para saber y aprender a perdonar. Puedo perdonar porque reconozco mi fragilidad, mi vulnerabilidad y porque desde ahí puedo entender la de los otros. Cuando me encontré yo esto me ponía a pensar mucho, la humildad va muy profunda, ¿sí? Y nos tiene que llevar a mirarnos con tanto amor, con tanta misericordia y con tanta compasión. Sigamos porque quiero aprovechar. Pues si estuviéramos en clase, estuviéramos leyendo desde acá. Esto es un poco el resumen. Vamos a hacer meterle un poco de sabor ahorita con unas diapositivas de una amiga mía y voy a leer algunas cosas importantes. La humildad es la que nos sitúa la conciencia de limitación, nos ayuda a fijar expectativas reales que podemos cumplir. Yo no sé si puedo lograr la paz, pero sí que puedo crear condiciones que ayuden a ello. Hay una frase de Václav Havel que corona maravillosamente esta reflexión. La esperanza no es la convicción de que todo va a salir bien, sino la seguridad de que tiene sentido lo que hacemos sin preocuparnos de los resultados. Aquí voy a coger un tema y es la capacidad del ser humano para, desde su limitación, darse cuenta que podemos destruir como podemos construir. La injusticia y la maldad en todas sus formas también son expresión de nuestra limitación. Somos capaces de lo mejor, pero también somos capaces de lo peor. Nuestra conciencia de la limitación nos ayuda a comprender que el mal o la injusticia pueden ser una fatalidad derivada de esa limitación. No se trata, lógicamente, de justificarlo, sino de entenderlo y comprenderlo para poder afrontarlo e intentar transformarlo de la mejor modo posible. Nos hemos referido al mal y a la injusticia como una fatalidad y esto merece un comentario porque puede resultar polémico. Cuando observamos una injusticia tendemos a difundirla con quien la comete. El mal y su autor son todo uno. Nuestro juicio no distingue entre hecho y la persona. Si tú has hecho algo malo, mal, eres un malvado. La acción te adjudica una etiqueta. Nuestro juicio de la acción implica normalmente una sentencia moral de su autor. De alguna manera, en ese juicio se incluye un prejuicio. En la misma medida que has hecho algo malo, eres una persona mala. A conciencia con predimitación. Cometes esa maldad con absoluta libertad y porque quieres. Si eso fuese así, no sería apropiado hablar de fatalidad cuando hablamos del mal y de la justicia, pero es realmente así. El mal y la justicia muchas veces por parte de una fatalidad que la biografía y las circunstancias de cada quien tejen con el hilo de la limitación de la condición humana. Todos somos pecadores, todos cometemos errores y por eso Dios nos rescata de nuestro pecado y nos muestra su misericordia, su perdón y su amor y su compasión. ¿Sí? Los seres humanos podemos quedar atrapados en esa red con absoluta facilidad. Nadie estamos libres de ello. Advierto desde ahora que nada de esto debe interpretarse en un sentido de resignación ante el mal o la injusticia. Yo creo que aquí el autor nos habla de la capacidad que tiene el ser humano, pero como está en este fragmento de esa manera, esto hay que iluminarlo. ¿Quién es el que aparta la maldad de mi corazón? ¿Quién es el que me ayuda? El Señor. Bueno, haré otras breves anotaciones
Acá vamos a compartir un poco la pantalla con nuestra amiga Mafalda, que nos muestra en su, digamos, forma coloquial, nos muestra un poco sobre esto que estamos hablando, el aprendizaje. Entonces dice, venimos por la vacuna contra el despotismo, por favor. Me he dado cuenta que soy fina, agradable y simpática y no lo digo por falsa modestia, no. Fue gracias a mi humilde honestidad que llegué a descubrir cómo soy realmente. Y aquí nos dice algo, nadie es bueno, Sherlock Holmes de sí mismo. Sherlock Holmes, acuerde que es un investigador, de un personaje de libros y ha sacado películas. Quiero retomar esto y empezarlo como a aterrizar. Y es cómo empezar a desarrollar dentro de nosotros, a partir del examen de conciencia, a partir de nuestra oración personal, a partir de la misma palabra, tener más herramientas al mismo del proyecto personal de vida cristiano y tener las herramientas que a mí me permitan evaluarme, observarme, mirarme, para que yo sea capaz de reconocer lo bueno en lo que soy, lo bueno en lo que hago, ¿cierto? Pero que tampoco lleve a decir que eso es lo único que me define o eso es lo único que yo poseo o que eso me hace mejor que las demás personas. Entonces tenemos que tener nuestras herramientas espirituales, las que nos ha dado el Padre, para poder, poder hacer una autoevaluación, un examen de conciencia que nos permita reconocer quiénes somos. Y miren lo más hermoso, cuando yo reconozco que soy limitado, que yo me equivoco, que yo puedo lastimar, lo veo en el otro. Y eso me lleva a que pueda hacer, empezar a hacer ruptura con mi juzgamiento, con mi aplastamiento, con muchas cosas que de pronto vimos en el perdón también. Y esa actitud que tenemos con el otro, que primero vemos el error, la viga en el otro y no veo primero la mía. Sigamos por aquí con algunas cosas. Entonces nos dice, a ver, se me fue unas frases de comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Hay personas que porque creen que tienen ahí una mejor condición, un mejor estudio, otro montón de cosas, eso las hace mejores personas y mejores seres humanos, o eso hace que sean personas en una escala superior a los demás. Nosotros tenemos escalas por jerarquía, por cargos, por posiciones. Con cuidado con eso. Pero eso nunca hará que una persona sea más que otra. Hay que avanzar con humildad, Miguelito, hay que avanzar con humanidad y avanzar con la humanidad. Desde esta humilde sillita formuló un objetivo llamado la paz mundial. Hay personas que dicen, yo quiero cambiar el mundo y lo hacen externamente. Yo les digo, cambia el mundo, pero empieza a cambiar en lo que hay alrededor. Empieza a hacer cosas que le permitan cambiar lo que hay a su alrededor. ¿Sí? Vamos mirando un poco. A ver acá, ¿cierto? Hay que ser humildes porque el que sube como palmera de un momento puede caer como coco. Sorprendente, mi dedo es más grande que la torre de aquella casa. ¿Sabes por qué lo ve más grande, Miguelito? Claro, porque el dedo es mío y me importa muchísimo más que la torre. Bueno, hay algunos que les dejaré eso para que lo reflexionen. ¿Y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? ¿Cuánto nos duele reconocer nuestra limitación? ¿Cuánto nos duele reconocer nuestra equivocación en comunidad, en catequesis? Se me sube el humo con las coordinaciones. ¿Qué me estoy convirtiendo? Cada vez nos deshumanizamos más, cada vez buscamos aplastar al otro, aprovechamos su error para hacerlo sentir mal. Tantas cosas hacemos. ¿Sí? Un cuerpo y una cara bonita gustan, pero un corazón humilde y sincero enamora.
está muy sabia nuestra querida amiga Mafalda. Seré ingeniero y para eso tenías que subirte a la silla. Es que seré un gran ingeniero. Muy simbólico. Algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol, no de ellos. Me duelen mis pies. Pero claro, Guille, si te has puesto los zapatos al revés, me duele mi orgullo. Muy bien, aquí terminamos esta parte, algo así. Entonces me voy a meter en otro asunto muy importante, mis queridos amigos, y este asunto tiene que ver con un tema que quiero mucho, que es el tema del día de hoy como tal, del 17 que les iba a dar, y es el aprendizaje de la escucha de la conciencia. Y aquí vamos a utilizar mucho este libro porque esto tiene mucho que ver con, con tantas cosas. Pero bueno, vamos a ir buscando acá en las clases un poco. De la escucha de la conciencia. Bueno, voy a abrir acá porque ay, la conciencia, la conciencia es el lugar sagrado donde yo con el Señor reviso, ¿sí? Reviso mi conducta, mi proceder. Eso nos lo dice el Concilio Vaticano II, ¿sí? Y es divino eso porque la conciencia va descubriendo la ley que Dios ha escrito en el hombre, que es esos 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio que yo hago de descubrir, de mirarme, esa voz de Dios, que esa sería escuchar la conciencia. Entonces, vamos a abrir aquí unos documentos. Vamos a mirar, cerramos por acá porque vamos a compartir algunas cosas. Hay un documento que les voy a enviar sobre el Concilio Vaticano II. Estoy esperando a que podamos abrir. Me abra acá para que empecemos a leer, ¿cierto? Desde acá nos vamos a encontrar la conciencia parte de lo más genuinamente humano. También es parte de nuestra realidad. Vamos a empezar con algunos conceptos. Ay, miren esto tan hermoso, a pesar de que no es un libro con esta característica desde lo espiritual, pero cómo lo complementamos, que es lo importante, ¿cierto? Lo vamos a mirar. Es la herramienta más importante que disponemos para discernir, ¿sí? Y actuar éticamente con nosotros mismos y con los otros y con todo lo que nos rodea. Sin embargo, y siendo tan importante, podemos preguntarnos si sabemos emplearla. Sabemos escuchar a nuestra conciencia. Escuchamos a nuestra conciencia qué espacio ocupa dentro de nuestra formación humana y cristiana. Entonces aquí le vamos a meter algo de pronto también de ética, pero vamos a empezar por acá. La conciencia desde el Vaticano es este documento que les tengo. Denme un segundito. Sí, este es un documento muy bueno, Conciencia, Formación, Profesión de Fe. Está en inglés y está en español. Y también, bueno.
Entonces, miren pues, la conciencia como categoría teológica es para la vida del creyente el lugar de encuentro íntimo consigo mismo y con Dios. Es el lugar donde el individuo y solo él puede llevar a cabo la oración ética y moral de su ser, de su comportamiento, venga, coloquémoslo así, comportamiento de sus actos y decisión y darle así sentido a su ser de persona y de creyente. Voy a resaltar acá. Miren, tan importante y tan especial. Y no raya en diferencia, perdón, con lo que nos dice. Es la herramienta más importante que disponemos para discernir y actuar éticamente con nosotros mismos, con los otros y lo que nos rodea. Es en la conciencia el único lugar donde el individuo creyente analiza, valora y reflexiona sobre la naturaleza, intención y consecuencias de sus actos y decisiones respecto de los demás y respecto a su relación con Dios. Qué especial. Saben que voy a hacer un cambio en los otros grupos, voy a dejar este tema, siempre lo dejaba para lo último, pero creo que lo voy a unir y lo voy a empezar desde adelante. Por tal motivo es la conciencia donde a partir de la moralidad cristiana en ella formada se constituye el vínculo personal con Dios, que en otras palabras es la forma o perspectiva de percibir qué es o quién es Dios, de comprender su mensaje y asumir una postura o comportamiento ante el mundo y sus desafíos. Excelente. Excelente, excelente, excelente y me encanta. Y me encanta esta clase porque es una clase que, discúlpeme, me encanta es leerla y cuando está en virtualidad, de pronto a veces creo que sí. Bueno, vamos a ir combinando esto con lo que estoy leyendo yo acá. Dice, saber escuchar a nuestra conciencia es fundamental para actuar éticamente, orientarse mejor en la vida, en la convivencia, en la educación y ser más feliz. Habitualmente vivimos, convivimos, educamos y ser expresamente conscientes de la función de nuestra conciencia, de que se puede aprender a escucharla mejor y de que esto puede ser de gran ayuda para cada persona. Este aprendizaje deberá ocupar un espacio relevante en la educación porque en definitiva activa la brújula interior más personal, humana y humanizadora para afrontar la vida con sus tristezas, alegrías, dificultades y retos. Muy bien. Entonces, aquí ya nos dicen, miren pues tan especiales. La conciencia como categoría es de suma importancia para la vida del creyente y por lo tanto a raíz de la misión de la iglesia de ser madre y maestra de los hijos de Dios, a la vez que está constituida para ser custodia del pueblo. En esta tarea procura la formación de la conciencia de los creyentes para que sea el mensaje real y auténtico de Dios, el contenido de la Sagrada Eucaristía, la tradición y el magisterio, el que moldee la vida del creyente, sea la conciencia el lugar de encuentro íntimo con Dios donde el creyente sea conducido a gozar de la salvación de Dios dispensada. Esto merece otra resalta, pero lo vamos a resaltar con verde. No a leer todo el documento. Entonces, ¿qué significa? Para escuchar a nuestra conciencia hacia afuera, entonces escuchar nuestra conciencia nos lleva a abrirnos hacia afuera, hacia el otro y a la dignidad humana. Entonces, aquí vamos a tener otra palabra fundamental y es que vamos a tener, además de la conciencia y su escucha, vamos a tener en cuenta lo que es ética y lo que es la dignidad humana, ¿cierto? Voy a mirar de acá, entonces, otras cositas, no todo lo vamos a leer acá. Esto es un documento, si se están dando cuenta, son 22 paginitas, es muy fácil. Aquí está hablando de la parte ética, ¿cierto? Aquí nos está hablando sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Y aquí quiero leer algo, y es lo siguiente, porque tiene que ver con la dignidad humana. Entonces, miren cómo se va cruzando todo eso. El ser a través de la razón
Conoce y percibe el orden propio del cosmos y su relación con el mundo que lo rodea, pero es en la conciencia donde tal conocimiento se descodifica y se descubre en el orden la manifestación de Dios y se descubre a sí mismo como criatura en relación con la creación y como parte de ella, como ser infinito y temporal. Por otra parte, ya que la Declaración de Derechos Humanos pone manifiesto en la realidad creatural del ser humano, consignado en sus líneas la verdad sobre el ser humano como salido de la mano de Dios en la creación, Dinatatis humanae, evidencia que ya que el hombre no se da el ser a sí mismo, sino que depende ontológicamente de Dios. Así también la ley moral, el ser no se la da a sí misma. Es descubrir la ley que Dios ha colocado en el corazón del hombre. El ser por su razón conoce la ley natural, pero en la conciencia es donde el hombre descubre en ella la voluntad de Dios. A la, a la que ha de ser obediente, por tanto, la ley natural como la ley querida por Dios para comunicar la verdad de la naturaleza del hombre en relación con la verdad de sí mismo, se transforma en la máxima el comportamiento moral. De conciencia moral. Aquí lamento que me fui, pero porque hubo voces. Entonces, el ser por su razón conoce la ley natural, pero es en la conciencia donde el hombre descubre en ella la voluntad de Dios, voluntad a la que debe ser obediente. Aquí nos coge un tema impresionante y es, hay una ley natural, pero Dios ha colocado una ley divina en nosotros. Y en la conciencia es donde descubrimos a partir de eso cuál es su voluntad, qué es lo que quiere de nosotros. Por tanto, la ley natural, como la ley querida por Dios para comunicar la verdad y la naturaleza del hombre en relación con la verdad de sí mismo, se transforma en máxima del comportamiento moral, de la conciencia moral para hacer el bien y evitar el mal. Y nosotros no trabajamos esa conciencia. Nos quedamos de pronto en el examen de conciencia, pero no profundizamos. Pero si hay un componente entre el examen de conciencia y es que revisamos los mandamientos y esa ley querida de Dios es a la que nos permite, ¿cierto? En esta constitución que nos hablan aquí, muchas de las disertaciones, pero bueno, aquí van a hablar de algunas otras cosas, esto sí se los voy a dejar, pero voy a decir esto último. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello, porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón. Esta era una de las partes, me encanta, cuya obediencia consiste en la dignidad humana y por lo cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella, cuyo cumplimiento más íntimo de aquella, es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que presentan al individuo. Definitivamente este tema lo debía haber colocado y ofrezco disculpas al principio. Creo que, pero bueno, les voy a mandar de todo y lo vamos a ver, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya vemos otras cosas que se nos van a ir teniendo en cuenta en esta escucha, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con definiciones. La conciencia, además de todo esto, aquí nos la plantean también. La conciencia es el conocimiento que el sujeto también tiene de sí mismo, de sus actos o reflexiones de lo que lo rodea, lo que acabamos de decir, pero más especial desde aquí, desde el Concilio Vaticano. La conciencia es el conocimiento interior del bien y del mal. Ese conocimiento lleva dentro de sí sensibilidad y capacidad valorativa y nos habla con autoridad.
Y si uno mira en el tema del discernimiento, hablando de acompañamiento pastoral, con lo que hablamos la otra vez, mis queridos amigos, y como no falta, se subió los calores por aquí. Entonces, hay algo importante para mirar ahí, ¿cierto? Y es la capacidad que yo tengo del bien y del mal, el conocimiento que lleva dentro de sí mismo, sensibilidad y capacidad valorativa, y nos habla con autoridad, o sea, la obediencia que nos estaban hablando acá. También estos dos libros, lo del concilio con esta parte, cómo se complementan de bien. Entonces, ahí es donde yo descubro la voluntad de Dios. Ahí es donde yo le digo, Señor, dame una recta conciencia, porque eso me va a saber llevar a ir y hacer el bien y hacer las cosas como Dios quiere. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Tendremos que diferenciar entre la escucha a los otros o lo que viene de afuera, y lo que quería decir de San Ignacio de Loyola, esa diferenciación de distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz mía. Y eso también en ese discernimiento incluye esa conciencia. La escucha a los otros se relaciona con la empatía ¿cierto? Y escucharnos a nosotros mismos se vincula con el diálogo interior y es lo que abordamos en este momento. Mi oración personal, mis momentos frente al Santísimo, disponer todo mi ser a través de la acción del Espíritu Santo, me tiene que llevar a mí, ¿sí? A ese descubrir la voluntad de Dios en mi vida y a escucharme. Yo aquí voy mirando un poco lo que ya les he leído, pero aquí vamos a ver, bueno, sobre la escucha, esta conciencia, ¿cierto? Escuchar quiere decir, bueno, aquí vamos a leer un poco porque hemos hablado mucho de la escuchar y ahorita estamos hablando del aprendizaje, otra vez del diálogo y de la asertividad y todo se reduce a esa escucha. Dice, escuchar quiere decir prestar atención a lo que se oye. Oír quiere decir percibir con el oído los sonidos o atender a los ruegos, súplicas o avisos de uno. Aquí hay una trascendencia del oír, no como una opción, sino como algo también más profundo. Y acuérdese que quien escucha sabe hablar, pero quien se escucha sabe oírse, va a entrar en la intimidad de su corazón. Entonces nos dice, saber escuchar a nuestra conciencia es fundamental para actuar éticamente, orientarse mejor en la vida, en la convivencia, en la educación y ser más feliz, ¿cierto? Aquí ya hablábamos de que tiene sus actos, reflexiones, de lo que lo, ¿cierto? Y yo lo acabé de leer, la conciencia es el conocimiento del interior del bien y del mal. Ahora, la conciencia tiene siempre algo que la determina y tiene que estar ligada a la ética. Quien escucha su conciencia, escucha la voz de Dios, hace ese análisis, ese encuentro donde revisa sus comportamientos, sus actitudes y sus cosas, va a actuar éticamente. Entonces vamos a tocar un poco, ustedes van a ver Morales que es cristiana, pero va a tocar solamente dos cosas en términos de definición. Ética como el esfuerzo de la conciencia por responder a las exigencias respecto a la dignidad humana, ¿cierto? Y la ética es personal. La moral incluye lo comunitario, entonces hay moral política y moral religiosa, nosotros tenemos una moral cristiana. Pero aquí ya como esfuerzo de la conciencia para responder a la dignidad humana, aquí encontramos una definición hermosa de la dignidad humana. Esencia primero común de todas las personas, que nos hace que merecedoras de respeto, sujetos de los mismos derechos, a pesar de nuestras limitaciones, precisamente por ellas todas las personas compartimos una misma dignidad humana. ¿Y quién nos dio a nosotros la dignidad? Dios. Y como compartimos esa dignidad, tenemos la capacidad para el bien y para la trascendencia. ¿Cierto? Ahora, nosotros a veces no escuchamos la voz de Dios, lo escuchamos mal, no escuchamos lo que nos dice. O hacemos otras cosas, mis queridos amigos. Y es
acallar esa conciencia, matarla. Nosotros matamos nuestra conciencia. Podemos acallarla. Muy bien, vamos un momentico acá, hago una pausa y me disculpo. Bueno, retomamos por acá donde íbamos leyendo. Entonces nos dice algo también muy importante. El aprendizaje de la escucha de la conciencia significa, en primer lugar, ser conscientes, ya que habitualmente ya no la escuchamos. Significa entender que tenemos diferentes niveles o estratos de conciencia. Y les estaba mencionando que hay personas que van acallando, matando, entre comillas, voy a poner esa palabra, la conciencia, y en eso hay que tener mucho cuidado. Ahí voy a hacer entonces un gráfico, vamos a ver si vamos a ponerlo. Van a darse cuenta, debía haberlo hecho al revés, ¿cierto? Podría ser así, pero de pronto si lo ven, vea que sí. Entonces aquí está la línea de la conciencia. La conciencia me va a determinar lo bueno y lo malo, pero yo puedo hacer movimientos de esa línea de la conciencia, ¿cierto? Entonces, si hago movimiento, la muevo hacia arriba, significa que si es hacia lo malo, puedo decir que hay ciertas cosas, ¿sí? Que no son tan malas, pero hay unas que sí son muy malas. Entonces, por ejemplo, yo digo, pero cogerle el lapicero a aquel no es tan malo, pero armarle un chisme sí es muy malo. Entonces le muevo esta línea hacia abajo, hacia mi conveniencia. Esa es una conciencia laxa. Pero también hay personas que la mueven hacia arriba. Y ya hablamos de una conciencia escrupulosa, como si lo bueno determinara que hay cosas buenas y dentro de eso bueno hay cosas malas. Y ahí entra un poco cuando nos encontramos personas moralistas, no con una moral cristiana fundamentada, sino un moralismo extremo, más ligado desde su concepción personal, ¿cierto? Entonces, ¿qué determina? Entonces uno hace estos movimientos y mucho cuidado con eso. Pero también puede pasar lo siguiente, y es una conciencia que la puedo deformar o cauterizada o matarla. Entonces, matar a alguien se me hace normal, ¿cierto? Porque la conciencia es la que va a entrar a juzgar y es la línea divisora. Por eso hacemos estas tres cosas. Entonces, por ejemplo, hay personas que cuando yo hice mi tesis, el sentido de vida y la vivencia de culpa en los jóvenes sicarios de Medellín, entonces me encuentro que al principio cuando mataban a alguien, hicieron el acto, hubo una manifestación de culpa física, psicológica, pero cuando fue el acto repetitivo, 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 su conciencia ya no obraba de la misma manera, ya además porque empieza a cambiar una concepción de percepción de sí mismo y de la percepción del otro, el otro se deshumaniza y deja de ser humano y reemplazado como objeto que no es, que es prescindible, no es imprescindible, ¿cierto? Y era muy interesante porque se encontraba que su sentido de vida iba hacia la muerte y, no, y se perpetuaba su memoria, lo que era en los hijos, así era inmortal. Pero es ese asunto de matar conciencia, si nadie me ve, si nadie me juzga, si nadie se da cuenta, no cometí nada. Entonces distorsiono esa conciencia, no le permito que obre, no le permito, la distorsiono de tal manera que justifico el acto que estoy haciendo. Todos estos actos de corrupción, todos estos actos que después vienen a pedir arrepentimiento, pero el arrepentimiento no obra en el momento en que lo están haciendo, y no cuando ya los cogen, cuando ya están en la cárcel, me arrepiento de todo lo haber hecho, ¿cierto? Haber robado, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a retomar otra vez por acá. ¿Cierto? Una persona, miren esto, una persona puede cometer un terrible atentado violento y hacerlo con plena conciencia en ese momento. Está respondiendo no a su propia conciencia personal e íntima, sino a un nivel de conciencia más superficial, donde se instala,
Por ejemplo, la conciencia de fidelidad a causa colectiva de un grupo. No debía definitivamente no debía haber dejado esta clase para lo último. Hubiera sido una discusión interesantísima entre ustedes. Deberíamos reunirnos en una clase extra para hablar de este tema. Qué dicha, en alguna parte. Qué dicha que algo se diera así. Miren, aquí entra lo de las guerrillas, aquí entra lo de los grupos de violencia, todo esto que nosotros tenemos organizado en nuestro país. Cómo una persona tiene una conciencia superficial dada más por el grupo, por el colectivo y por la fidelidad a una ideología y no permite que realmente la conciencia propia pueda obrar. Entonces, ¿cómo alguien puede cometer un acto violento en plena uso de su conciencia? Una tranquilidad instantánea porque muy probablemente más tarde o temprano la conciencia profunda que esa persona le hablará a esa consciente y llegue a ser un mensaje más genuino. Entonces ahí es donde uno dice, un fin justifica los medios. ¿Qué te está diciendo realmente tu conciencia? Muy bien. Lo otro es que tenemos acá es, se deben tener en cuenta que las mayores atrocidades y a veces injusticias están acompañadas de la buena conciencia. Y aquí el autor nos explica por qué se produce este fenómeno. Porque puedo ser capaz de torturar a alguien porque si obtengo de esa manera la información que necesito, estoy haciendo un bien superior, ¿cierto? Es defender a la sociedad de un peligro. Yo justifico el acto. Entonces mi conciencia superficial me da el paso libre para actuar porque es que voy a salvar a 10 millones de personas por hacerle a esto y torturar a alguien. Entonces, esta conciencia superficial tiene un argumento justificado. La ética se convierte en un traje hecho a la medida en que cada cual puede conocer su conveniencia, intereses, objetivos o ideologías. Lo que sí tenemos que preguntarnos es, la buena conciencia nos debe llevar a recelar y a preguntarnos si estamos actuando conforme a nuestra conciencia profunda o si estamos manipulando. Y a veces en nuestra parroquia, a veces en nuestros actos, en nuestra familia, justificamos hechos por un bien común, decimos Dios me lo dijo, estamos hasta capaz de decir que Dios me lo dijo, que las cosas son de esa manera, ¿cierto? Entonces, no permito que mi conciencia me esté diciendo esto no lo debía haber hecho, esto no lo debí, y es también discernimiento. En definitiva, el aprendizaje, la escucha de la conciencia es abrir un diálogo con uno mismo, en este caso con Dios. Este diálogo, como todo diálogo, es escuchar al menos al 50%, una escucha consciente de nuestros pensamientos, ideas, construcciones, pero llevarlas a esa ley divina que Dios puso. Y eso a mí me va a permitir entender si estoy obrando bien, si estoy haciendo el bien que Dios me está pidiendo, si estoy siendo obediente a lo que me dice él. Ahora, hay que mirar esto con la capacidad de interiorización. Interiorizar no es en términos paranormales y esotéricos, no es una meditación, es empezar a reflexionar, a meditar profundamente, a escuchar, a hacer silencio, a preguntarse, a mirarse realmente y dedicarnos tiempo hacer el ejercicio con nosotros mismos en invitación a Dios, como hacíamos enlazados con el proyecto personal de vida cristiano, en ese discernimiento de mi oración personal. En la conciencia profunda, en ese lugar sagrado y profunda donde elaboro mis propias contradicciones, donde reviso con Dios mis actos, mi comportamiento. Y miren que este libro es muy bonito, vuelvo y digo que no tiene ese componente, pero nos trabaja muchas cosas que la enlazamos con la parte espiritual. La escucha de la conciencia desarrolla nuestra capacidad de espiritualidad porque pone en contacto la búsqueda del ideal ético con nuestro interior. Ahora nos metemos un poco a lo de la moral. Entonces nos trabajamos aquí un asunto de un autor español que nos dice José Luis López Aranguren, la moral es la moral vivida y la ética es la moral pensada.
Entonces, este juego de palabras, como lo dicen aquí, la moral es el código de conducta instalado en una comunidad, ordena sus comportamientos. Nosotros tenemos una moral cristiana que ayuda a ordenar nuestros comportamientos y la moral se instala en la comunidad. Puede estar escrita o no, pero rige el colectivo, o sea, a las personas. Entonces hay moral familiar, ética, ¿cierto? Es instalada entre la comunidad y es particular. La ética es la moral pensada porque nos obliga a definir los principios, actitudes y actuaciones que deben regir nuestra vida. Entonces, los principios y actitudes que deben regir nuestra vida. Nosotros ya tenemos una ley divina en nosotros que Dios colocó y está la ley natural. Entonces, la ética, la moral ya pensada nos obliga a definir los principios, el esfuerzo permanente para responder a las exigencias, respeto a la dignidad humana, planteado en cada situación y circunstancia. La ética es individual y actualiza la moral constantemente. En su mecanismo de renovación con una vocación universal, la ética no se está estáticamente instalada ni restringida a una comunidad. Tiene también dos características, es dinámica y busca la universalidad. La moral sí está instalada, la ética es universal. Esto está muy interesante. Muy bien. ¿Qué define lo ético? Esto lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a mirar lo que define lo ético, que estábamos también teniendo acá. Entonces nos dice, en el caso de la moral parece más claro, ¿cierto? Su definición o viene marcada por la tradición, la moral, la cultura o la historia, o la realiza quien tiene autoridad para ello dentro de la comunidad a la que afecta. Entonces, por ejemplo, los padres establecen una moral, nuestra Iglesia Católica tiene una moral cristiana. En el caso de la ética, aquí nos dice que es cada persona, miren, tan fundamental. Por eso, escuchar la conciencia como lugar sagrado en esa obediencia, en esa revisión con Jesús para el cumplimiento de su voluntad, porque es la persona quien en última instancia discierne para sí misma lo que es ético y lo que no es ético. Por eso el Señor instaura y coloca esa ley de Él para que seamos obedientes y para que sepamos cómo discernir. Soy yo quien en función de mi criterio ético decido y quiero ser más o menos solidario, egoísta, dialogante, autoritario. Miren tan especial. O soy yo el que decide si por defender una causa estoy dispuesto a matar o del derecho a la vida, un principio supremo. Tengo yo la libertad de discernir lo que para mí es ético. Eso, por supuesto, no quiere decir que mi opinión sea ni impune ni infalible. Mi decisión final, quien pueda resultar radicalmente equivocada, incluso contraria a mi propia conciencia, me hace responsable de mis actos y según cuál sea su sentido, traerá unas consecuencias u otras. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande! ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esta parte de lo que define lo ético. Entonces, soy yo el que está definiendo. Ahora, en esta parte también vamos a tener en cuenta algo que no está acá y quiero leer. Tengo yo la libertad de discernir lo que para mí es ético, ¿cierto? De esto significa, esto que acabo de compartirles, significa que la ética hace parte de nuestra libertad. Nadie puede dictaminar por mí lo que es ético para mí, pero en nuestra parte espiritual, sí tenemos quien dicte lo que es ético para mí, que es Dios, ¿cierto? La ética posibilita la libertad del ser humano para optar, por eso también su responsabilidad, una libertad que la vida pone en nuestras manos, para que la ejerzamos sin arbitrariedad. Esa es la paradoja de la ética y su misterio. Tenemos esa libertad para discernir lo que para cada uno de nosotros o nosotras es o no es ético. Pero eso no significa que cualquier cosa que decidamos será ética
por el simplemente hecho de lo que hayamos decidido nosotros mismos. Y aquí está, entonces por eso hacemos examen de conciencia, por eso nuestra oración, por eso la palabra, por eso los mandamientos, por eso las obras de misericordia, muchas cosas, las bienaventuranzas, todas esas enseñanzas, el sermón de la montaña, recogiendo todo eso aquí en esta mente. En un momentico, esto nos pone a nosotros a pensar que aunque hagamos un acto, si esa conciencia no actúa en nosotros, si no tenemos esa ley, si no hacemos esa examen con el Señor, si no lo escuchamos, aunque lo hayamos decidido, no siga que está bien hecho. ¿Sí? Ahora, hay tres elementos, tres principios fundamentales que quiero compartir con ustedes, que son estos. Lo de la ética, ¿sí? Estas tres premisas que son fundamentales. La primera, la universalidad. Yo no puedo hacer actos que me favorecen a mí y perjudicar a otros. Aquí entra también lo de los derechos humanos, ¿sí? Que son las libertades fundamentales que todo, y si vemos el documento cuando lo lean del Concilio Vaticano II, se van a dar cuenta de eso. No estamos desligados a los derechos humanos, a la dignidad humana. Entonces, las tres premisas, la universalidad no puede favorecerme a mí y perjudicar a otros. La fraternidad o solidaridad, todos procedemos de una misma familia humana, somos hermanos. Y la igualdad, a pesar de las diferencias de la raza, sexo, religión, procedencia, todas las personas tenemos la capacidad para los mismos derechos y somos iguales en dignidad. Miren esto tan especial como dice, respetar el derecho a la vida es un principio ético básico y no respetarlo es una vulneración objetiva del mismo. Actuar ante el otro como semejante con igual dignidad es ético. Vulnerar su dignidad o establecer diferencias por cuestión de raza, sexo, idioma, cultura, origen no es ético. Ay, definitivamente. Ahora, hablemos de otros dos componentes, la obediencia y la libertad que entra en todo esto. La principal particularidad de la ética como experiencia es que integra, aunque pueda parecer contradictorio, obediencia y libertad. Y me encanta esta parte de obediencia porque si se están dando cuenta cuando ustedes lean y bueno, no estuve, me arrepiento lo de la clase, pero se van a dar cuenta con el otro documento y es que escuchar la conciencia, ese lugar sagrado, ese lugar de encuentro con el Señor, con su voluntad y eso me lleva a ser obediente. En primer lugar, la obediencia porque conlleva aceptar algo que está por encima de mí y de nuestros proyectos, de nuestras ideas y deseos. O al revés, que nada está por delante de la dignidad humana. Por eso Dios sabe colocarnos en el lugar que corresponde y nos da la dignidad. Por eso nadie es más que nadie. Implica renunciar a hacer cosas que se podrían o querían hacer, pero que no se deben hacer. Mire el concepto de libertad. Somos conscientes de que la palabra obediencia es poco pacífica en el mundo actual, pero la tenemos presente porque no encontramos otra que exprese lo mejor lo que con ella queremos subrayar y segundo, para que no llevarnos al engaño. Esto es de este libro tan hermoso. Obediencia en este contexto quiere decir cumplir la voluntad de la conciencia y en el contexto de nosotros cristianos cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Y el segundo lugar es que la conciencia, la ética nos permite vivir una experiencia de libertad. ¿A qué especial esto? La conciencia nos permite vivir en libertad. Todo esto, además de ser un ejercicio de obediencia, es un ejercicio de libertad y de soberanía personal en la medida que la decisión de someterse a ese compromiso es voluntaria. Y como Dios también nos pone a nosotros a nuestra decisión hacia Él, de adherirnos a Él, de cumplir su voluntad, es voluntaria y es libre. Es una libertad que nace del compromiso con la dignidad humana. Muchas veces el concepto de libertad que manejamos es restringido. Se entiende a reducir bien a una libertad de acción, hacer lo que me da la gana
o de autoafirmación, hacer lo que me conviene, o bien una libertad de elección, tener el derecho a elegir entre diferentes opciones. Sin embargo, hay experiencias de libertad que van más allá. La más fácil de entender es la libertad que nace del amor a los hijos. Supone asumir un compromiso que conlleva renunciar en múltiples ocasiones a la libertad de acción, autoafirmación o elección. Esas renuncias son un ejercicio de libertad madura y desarrollada. En estos supuestos estamos hablando de una libertad que nace del amor, libertad de entrega o de compromiso. Lo mismo ocurre con el amor de pareja o con la solidaridad, con la amistad o con la ética. Implican obediencia y fidelidad a unos compromisos asumidos con libertad. Ser libre y estar vinculado son vertientes complementarias del ser humano. La ética como experiencia requiere una evidencia de obediencia y libertad de este tipo. En definitiva, consiste en aprender a obedecer a nuestra conciencia y a sentirnos libres haciéndolo. Obediencia y libertad, esa es la primera preferencia para el discernimiento personal de lo ético. Ahora, listo. Como conclusión, la ética como experiencia requiere obedecer a nuestra conciencia y sentirnos libres de hacer. Vamos a ver si ya aquí terminamos. Bueno, hay muchas cosas todavía para hablar, pero creo que con las herramientas y los elementos que acabamos de ver, lo podemos hacer. Mis queridos amigos, ha sido un gusto. Son más de 2 horas en los dos videos, pero espero que se los puedan disfrutar y disculpan los errores y las cosas, pero es como si estuviéramos en clase real. Me he acostumbrado a grabar las clases así, no me siento tampoco tan incómoda, eh, pero siempre pensando en que hablo con ustedes. Un abrazo fraternal, los quiero mucho, Dios los bendiga, muchas bendiciones. Y nos vemos el otro semestre, aunque sea de manera diferente.